The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las películas de terror que tuvieron que ser censuradas para la televisión. Número 10. Tiburón, la venganza. La edición televisiva de Tiburón la Venganza de 1987 es una bestia extraña, con un final alternativo exclusivo de esta emisión en la pequeña pantalla. Los fans de esta controvertida entrega de la franquicia recordarán cómo el Jake de Mario Van Peebles es mordido horriblemente por un tiburón, pero de alguna manera sobrevive y regresa para los créditos finales. Afortunadamente, la versión televisiva arregla esto, utilizando una versión editada, censurada de la mordida de Jake, y no sacando a Van Peebles de debajo de las olas. Sin embargo, la destrucción del tiburón que ruge al final muestra bastante sangre a través de un fuerte empalamiento. Esto sustituye a una secuencia de explosión posiblemente más gráfica con la que termina la versión teatral, lo que constituye quizá uno de los pocos ejemplos en los que la censura ha mejorado el final de una película. You're not gonna do something stupid like die on me, are you? Oh, man. I'm way too mean for that. Número 9. Evils of the Night. Those are the sounds of lovemaking. Lo creas o no, históricamente ha existido un cierto cruce entre el mundo del cine para adultos y el cine hétero, por lo que muchos intérpretes han podido moverse entre ambas industrias. Esto fue especialmente cierto en los 70 y 80, como demuestra esta película de terror relativamente oscura, Evils of the Night. Are you crazy? With him it wouldn't be a little, you know, it'd be the big, oh. ¡Wow! Esta película de 1985 seguía los pasos de películas como Maniac, al incluir a actores adultos en papeles secundarios. Esto se hizo para animar la versión teatral con sexo y desnudos, pero la versión televisiva de Evils of the Night omite estas escenas por razones obvias. Como resultado, los personajes de Amber Lynn, Joyce y Jerry Butler, Eddie, desaparecen por completo de la película, a pesar de tener diálogos escritos. If you don't knock it off, I'm leaving. Okay, I'll stop. I'll be a good boy. Come here. Give me a kiss. Número 8. Drácula AD, 1972. Peter Cushing stars with Christopher Lee in Dracula, AD 1972. Puede que los telespectadores estadounidenses estuvieran agradecidos de poder ver una película de terror de la Hammer de la última época en sus televisores cuando la CBS emitió Drácula AD 1972 como parte de su serie Late Movie a mediados de los años 80. Thankful, al menos, hasta que se dan cuenta de que esta permisiva entrada en la serie Drácula de Hammer fue extirpada de gran parte de su sexo y descaradas fraternizaciones. You can buy that sort of stuff in almost any shady bookshop in Soho. It's all kinky. What's that? Weird, man. Way out. Maldecir tampoco estaba permitido en esa época, así que se eliminaron, junto con numerosas escenas de violencia de vampiros y rituales de terror ocultista. En su lugar, la CBS emitió más anuncios, convirtiéndola en una versión de Drácula AD 1972 que nadie pidió y que probablemente nadie necesita ver. There is evil in this world. There are dark, awful things. Occasionally we get a glimpse of them. But there are dark corners and horrors almost impossible to imagine, even in our worst nightmares. Número 7. Reanimator. This is not an advertisement for a new movie. This is a warning. Es sinceramente impresionante que algunas cadenas de televisión intenten siquiera emitir el clásico de terror increíblemente desordenado y envolvente de Stuart Gordon, Reanimator. We get caught. Oh, well, what will they do? Embalm us? El resultado final, como era de esperar, utiliza una serie de medidas para recortar los frecuentes desnudos de la estrella Barbara Crampton. You can't stop me. I followed you here, and I'm gonna follow you until you listen to me. I love it! You're my daughter, and you'll do as you're told.
Hay acercamientos incómodos, desenfoques creativos, básicamente cualquier cosa para que Reanimator sea apta para la pequeña pantalla. Los viscerales efectos prácticos también se recortan para satisfacer a los sensores, aunque la mayoría de las expresiones inapropiadas permanecen intactas en la versión de televisión de Reanimator. Aún así, te recomendamos que veas la original. You killed him. No, I did not. I gave him life. Número 6. The Thing. I don't know what the hell's in there. It's weird and pissed off, whatever it is. The Thing de John Carpenter de 1982 ha sido cortada y editada varias veces, tanto para diferentes países como por diferentes razones. How will we make it? Maybe we should. Hay una pista de comentarios censurada de Carpenter y la estrella Kurt Russell del Laserdisc original, así como una interesante versión para televisión con varias diferencias notables. Ignorando por un momento la impactante calidad de imagen de una versión 4:3 a pantalla completa frente a la pantalla panorámica teatral, la versión para televisión de The Thing también censura, obviamente, parte de la violencia gráfica de la película. Sin embargo, lo hace utilizando material recortado de la versión teatral, como fragmentos de un asesinato de Bennings con un desarmador. También se añade un poco de narración de voz en off, así como un final positivo, improvisado, que desdibuja el original de Carpenter, oscuro y ambiguo. Who knows what has come from the galaxy? Who knows what evil lurks in the skies? Beyond God, watch those around you. For who knows what today, tonight, or tomorrow will bring. Número 5. Freddy contra Jason. Freddy Krueger here, and you're watching the original Nightmare on Elm Street on Spike TV. Ooh, I like that name, Spike. La serie Viernes 13 es tristemente famosa por muchas cosas, incluida la forma en que la Motion Picture Association, MPAA, trató algunas de sus últimas entregas como partes de 5, 6 y 7. Freddy contra Jason de 2003, aunque también es una película de Elm Street, y sufrió las consecuencias de la censura cuando se emitió por televisión. Pero esta vez es un poco diferente, ya que parece que los realizadores lo sabían de antemano y rodaron material alternativo para compensar. Por ejemplo, el lenguaje soez no es doblado por un actor de doblaje, sino por el reparto, que elige palabras menos controvertidas. Además, las escenas violentas se editan de forma menos extrema y más apropiada para la televisión, lo que hace que esta versión de Freddy contra Jason sea censurada sin duda, pero no imposible de ver. Psycho when the hockey mask was real. Dude, that goalie was pissed about something. Número 4. Evil Dead 2. ¿Quién sabía que había una versión editada de Evil Dead 2 que se emitió por televisión en México? Nosotros no, eso está claro. Y esta versión del clásico de terror y comedia del director Sam Raimi es muy interesante. Esta versión de Evil Dead 2 en realidad es más larga que la versión teatral, a pesar de tener parte de la acción y la violencia suavizada, como cuando Ash está luchando con la cabeza cortada de Linda. Hello, lover. La versión mexicana de televisión añade escenas que solo están en este corte, como cuando Ash se limpia algunas lágrimas al recordar a Linda, o la escena en el coche en la que está comiendo cereales. Esta versión incluso muestra en pantalla que ha sido severamente editada para televisión, así que al menos nos avisaron. Número 3. El Exorcista. Se daba por hecho que El Exorcista de 1973 iba a ser recortada demasiado cuando se emitiera en televisión. Dicho esto, la película fue un fenómeno tal que las cadenas de cable tenían que tenerla de una forma u otra. Keep away! The soul is mine! Era una versión muy recortada y editada de El Exorcista, pero también supervisada por su director William Friedkin. Como resultado, los cambios en el lenguaje son evidentes, incluyendo casos de maldiciones y blasfemia. You know what she did? Pero también se incluyen algunas escenas nuevas, como diferentes planos insertados de la mirada poseída de Regan. Además, esta versión del Exorcista no incluye la voz de Mercedes McCambridge y todo el discurso de Pazuzu es interpretado por el propio Friedkin. You're a Billy Dick, don't you agree? You speak Latin.
Número 2. Army of Darkness. Volvemos al mundo de Evil Dead una vez más, esta vez con su tercera entrada en la franquicia, Army of Darkness. See this? This is my boomstick. Hay muchos cortes diferentes de esta película, incluida esta versión para televisión que censura algo de violencia, la escena del esqueleto en el cementerio, pero afecta sobre todo al lenguaje. Dejando a un lado la censura, esta versión de Army of Darkness incluye algunas secuencias exclusivas, como tomas ampliadas de Ash dentro del molino de viento. Al igual que la versión teatral, esta versión también presenta el final de supermercado de Ash de vuelta al presente, en lugar de un final más deprimente de "he dormido demasiado", en el que Ash no llega a casa. Oh God! No! I slept too long! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Halloween. Michael Myers is the most dangerous patient I have ever observed. Doctor, there is no diagnostic evidence to support that statement. Quizás sea el mejor ejemplo de censura de una película de terror de todos los tiempos y sin duda un montaje para televisión que todos los fans de Halloween deben ver. Y es que este corte del clásico de terror de John Carpenter omite los desnudos y el sexo de la coprotagonista PJ Soles, pero a cambio nos ofrece algunas secuencias interesantes. Laurie, stop worrying. It was Steve Todd. En esta versión se añaden escenas con un joven Michael Myers y el Dr. Loomis, así como metraje que conecta esta película y su secuela. Dado que las escenas de esta versión televisiva se rodaron durante la producción de Halloween 2, que también fue censurada para televisión, este Halloween hace referencia a la conexión familiar entre Michael y Laurie Strode. Dr. Loomis, have they found him yet? No, but I know where he's going. Es una buena forma de suavizar la confusa línea temporal de esta franquicia. You fooled them, haven't you, Mike? But not me. ¿Viste alguna de estas películas en su versión editada para televisión antes de verla real? Haznoslo saber en los comentarios. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Entonces echa un vistazo a estos otros videos de Watch Mojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.